Y vamos a invitar de manera virtual al doctor Mario Rovere, director provincial de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Rovere nos trae la presentación Educación en Salud como factor estructural para el acceso a la salud. Doctor, ¿está escuchándonos? Creo que sí, confírmenme ustedes si se escucha. Sí, señor. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos mediodías para ustedes. Un enorme gusto de poder estar compartiendo este ejercicio, digamos, que vemos en código taller, en código encuentro, pero también en términos de lo que significa la construcción de política pública, y desde ya un enorme entusiasmo de poder estar cooperando con el gobierno de Colombia, digamos, en estos momentos, por los enormes desafíos que todos nuestros países están teniendo por delante en estas épocas tan difíciles. Yo estoy, digamos, primero encantado de haber estado escuchando, digamos, las presentaciones de muy queridos amigos, digamos, nosotros le decimos Chico, digamos, pero de Francisco Campos, de Isabel, de Lizardo, con quienes hemos tenido, junto con Mónica, digamos, una interrelación de sostenimiento de un campo que a veces se mueve un poco como un delfín, ¿no? O sea, a veces tiene mucha visibilidad, digamos, y a veces desaparece, digamos, por debajo de la superficie, pero siempre está allí. Y muy particularmente no quisiera, digamos, comenzar, digamos, mi exposición sin rendir un profundo y sentido homenaje a todos los compañeros, compañeras, colegas, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, promotores de salud, agentes sanitarios, que pusieron en riesgo su vida durante la pandemia, digamos, y específicamente a quienes han fallecido en el cumplimiento de su deber en nuestros países, porque, digamos, muestra de alguna forma lo que significa también el trabajo en salud, digamos. Y hoy estamos probablemente frente a una nueva crisis que no se da tanto por la falta de recursos humanos, sino porque en muchos casos hay gente que ha quedado tan conmovida con la situación de la pandemia, digamos, que o ha abandonado la profesión o ha querido de alguna manera dedicarse a otras tareas, digamos, con lo cual creo que es bastante universal que estamos frente a una dificultad que obliga también al mismo tiempo a repensar algo que por lo menos en la Argentina estamos notando, que estamos con un déficit de fuerza laboral en salud, pero al mismo tiempo estamos con un aumento de las vocaciones de las nuevas generaciones para estudiar carreras de salud. Una especie de paradoja, digamos, que ojalá se esté dando en otros países porque facilitaría también la solución de ese problema. Yo le pedí un poquito a Mónica la posibilidad de compartir mi PowerPoint desde aquí, fundamentalmente porque no son muchas láminas, pero sí tienen bastante animaciones, y ustedes me dicen, digamos, si se... Puede compartir, doctor, tranquilo. Si se comienza a ver, digamos. Ahí se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, señor. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, en principio, digamos, yo hice una sutil modificación del encargo, digamos, pero respetando la idea, digamos, y puse sobre la mesa estos ingredientes, digamos, porque vamos a hablar de un componente especial del campo de la fuerza laboral en salud, que es el campo de la educación. Yo tengo, para mí, digamos, la experiencia de gestión en servicio de salud, pero también el privilegio de haber tenido la oportunidad digamos, de ser decano organizador de una nueva carrera de medicina en una universidad pública de la Argentina, y actualmente estoy en una institución bastante parecida a la que se planteó como una SUS, digamos, que es la Escuela de Gobierno de Salud de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, para que ustedes tengan más o menos una idea, tiene la misma población que Chile y tiene una superficie territorial
casi el doble de Uruguay, digamos. Entonces, si fuera un país, sería el 6º país de América Latina. Así que a veces, internamente, acá en la Argentina, decimos que la provincia de Buenos Aires tiene números brasileros, digamos, porque casi todos los números son, digamos, muy voluminosos, pero no los voy a abrumar con números, sino pensando que lo que me toca a mí tiene un poco que ver con esta relación de la fuerza laboral que tiene que ver mucho con lo cualitativo, y lo voy a poner con un ejemplo muy simple que a veces nos resulta, una analogía externa nos ayuda a pensar esto. Cuando uno habla de recursos humanos, cuenta médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, digamos, fonoaudiólogos, kinesiólogos. Digamos, ese es, por así decir, es el hardware, ¿no? Pero después viene el problema de las competencias situacionales, que es que usted tiene el hardware digamos, correcto, pero de repente no tiene el software, ¿no? Es decir, es médico, pero además, ¿qué sabe hacer? Disculpen que lo diga de esta manera, digamos, ¿y qué sabe hacer, por ejemplo, en el contexto de un parto en zonas rurales, digamos? O sea que digamos, hay más que, digamos, contabilizar médicos, enfermeras, sino que además es más difícil medir esto, pero tiene que ver con el acople entre la necesidad situacional y la respuesta que se puede dar en ese momento, y esto tiene casi todo que ver con la educación y por eso remite a esta dimensión. Yo no quiero hablar hoy como si fuera la república de la educación, digamos, pero sí quiero tratar juntos que pensemos el rol que la educación puede tener, digamos, en la construcción del derecho a la salud y de un sistema de salud más justo y equitativo. Lo primero que quería señalar, en otros términos parecidos a lo que planteó Francisco Campos, es que nosotros desde los 90, digamos, venimos con la sensación de que nos hurtaron, digamos, la palabra reforma, ¿no? Y que las reformas promovidas por el Banco Mundial nos habían puesto frente a un dilema, digamos, que había una única reforma y que si usted no está a favor de la reforma, tiene una especie de resistencia al cambio, es una especie de necio que no quiere darse cuenta que el mundo ha cambiado. Nosotros, en vez de ponernos en este debate de qué lado está usted, digamos, abrimos el juego y dijimos, mira, hay reformas y reformas, ¿no? Hay reformas que son progresivas y hay reformas que son regresivas. Y esto tiene mucho que ver con la jerga de los impuestos, ¿no? Ustedes se acuerdan de que se trabaja mucho esta idea de impuestos progresivos, digamos, o impuestos regresivos. Bueno, las reformas también, digamos, ¿no? Y por eso armamos como una especie de mapa de corrida electroforética, digamos, entre reformas regresivas y reformas progresivas. Acá tienen ustedes los rasgos principales que se debaten en las Américas, digamos, y en el mundo desde los 90, pero de alguna forma me parece que hoy podríamos ver que, por un lado, esas reformas regresivas han llevado ahora, podríamos decir así, salud pública basada en evidencia, digamos. Las reformas regresivas conducen a mayor exclusión y las reformas progresivas conducen a mayor inclusión, digamos. Podríamos decir que a quienes les gusta la evidencia, un país u otro. Ahora, en este caso particular, a mí me toca un poco, digamos, decir, me voy a concentrar casi literalmente hablando, digamos, en la dimensión fuerza laboral, es decir, que la fuerza laboral en salud, en las reformas regresivas, es como una mercancía, un factor productivo que se compra, se vende, se transa, digamos, en el mercado, digamos, y que en las reformas progresivas tiene un rol muy importante, digamos, tiene un rol de sujeto, de tal manera que, digamos, quizá la pregunta fundamental en un proceso de reforma no es qué hacer con la fuerza laboral, sino preguntarnos qué va a hacer la fuerza laboral, digamos, o sea, de qué manera va a protagonizar, digamos, las reformas necesarias en los sistemas de salud. Y por supuesto que esto nos lleva a nosotros a pensar que no solamente las reformas eran regresivas o progresivas, sino que luego aparecieron los adjetivos, que hay reformas sectoriales y hay reformas sanitarias, que las reformas sectoriales de alguna manera fueron pensadas, digamos así, por economistas neoliberales, digamos, no, creo que hoy de Londoño no vamos a hablar, pero digamos, lo recordamos no precisamente en nuestras oraciones,
Y de alguna manera, digamos, hay reformas progresivas que también son consideradas sanitarias y que la gente pregunta, bueno, si no son reformas de orientación económica, ¿de qué orientación son? Digamos, ¿no? Como el caso de la reforma sanitaria de Brasil. Bueno, definitivamente son reformas de orientación política. Esto significa que usted no puede ni empezar a hablar de política si no me habla de actores sociales. Y esto concretamente, digamos, tiene que ver con la fuerza laboral organizada y con la población organizada para defender un proceso de transformación, protagonizar un proceso de transformación que termine, digamos, con mayor inclusión. En ese sentido, digamos, dado que hablamos de progresivo y hablamos de derecho a la salud, evidentemente se trata de discutir desde una perspectiva política la idea de derecho a la salud, pero como parte de un plexo de derechos sociales, digamos. El derecho a la salud no está aislado, no se puede lograr aislado, sino es en un plexo de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos económicos, políticos, culturales. Entonces, los derechos sociales, el gran problema es que son en buena medida derechos prestación. Y ahí viene la pregunta, digamos, si puede el Estado excusarse de su rol garante, aduciendo falta de recursos, cuando su propia política tributaria define el quantum de recursos que puede disponer, ¿no? Es decir, que si el Estado gestionara a fondos fijos, es una cosa, pero no gestiona a fondos fijos. Tiene atribuciones para invertir, pero también tiene atribuciones para recaudar. Así que la visibilidad, que es clave para la instalación política del derecho, está asociada frecuentemente a la pérdida súbita de prestaciones, una paradoja en este caso, que es que se moviliza mucho más el que pierde un derecho que el que nunca lo ha tenido. La judicialización del derecho a la salud, vaya si este es un tema en Colombia, puede resultar igualmente inequitativa, porque hay un acceso diferencial a la justicia y porque suele dificultar la presentación de demandas colectivas. A los abogados, igual que a los médicos, no nos gusta lo colectivo, digamos, preferimos el caso por caso. Y el derecho a la salud es mucho más que el derecho a la atención de la salud. Entonces, si esto nos organiza la idea de una reforma del sistema de salud donde la fuerza laboral en salud protagoniza, sabiendo que equidad es el perfeccionamiento de lo que es justo, que hace falta que se brinde más a quien más necesita y que aporte más quien más tiene o quien más gana, o las dos cosas. Si es al revés, como pasa mucho en las reformas de los 90, en vez de llamarle Robin Hood al sistema impositivo, le llamamos Hood Robin, digamos, ¿no? Porque le roba a los pobres para financiar a los ricos. Esto está pasando y ha pasado en varios momentos en nuestros países en América Latina en las últimas décadas. Para nosotros el alcance del derecho a la salud es importante porque nos tenemos que preguntar si formamos fuerza laboral solo, digamos, para atender enfermedades o en realidad estamos formando profesionales de salud. Y entonces, claramente, nosotros podríamos decir, sí, claro, usted tiene que garantizar con su sistema de salud el acceso a los servicios de salud de la calidad y la capacidad resolutiva que sea adecuada a la necesidad que cada ciudadano o ciudadana tiene. Pero también, digamos, tiene que de alguna manera, digamos, llegar a la equidad en la satisfacción de las necesidades y en la protección a los riesgos, digamos, de la población, porque hay problemas de salud que no importa si se lo atiende bien o mal, no debieron haber ocurrido, digamos, y porque existe hoy las tecnologías suficientes, el conocimiento suficiente para que ese problema de salud no ocurra. Y quizá la última equidad, que es en el acceso a la información pertinente y comprensible de los ciudadanos, de las ciudadanas, para resguardar la salud y en la posibilidad de tomar decisiones, es fundamental para señalar algo que es dificilísimo de instalar, que es, señor trabajador de salud, señor profesional de salud, el conocimiento que usted tiene es un bien público, digamos. Usted no es el dueño del conocimiento que tiene. Y muy particularmente cuando para llegar a ese conocimiento, el grueso de los profesionales en América Latina se ha formado en base a fondos públicos, es decir, en universidades públicas financiadas, a veces financiadas por aquella población que no va a tener acceso a los servicios de salud, digamos, cosa que generalmente nos olvidamos, digamos, quién financia nuestros estudios, digamos. A veces incluso en universidades públicas, en universidades privadas y escuelas privadas también por subsidios del Estado. Ahora,
si quiero reforzar este concepto de derecho a la salud y las 3 equidades, digo, ¿cuándo falla, digamos? Y bueno, si usted tiene daños reparables o irreparables asociados a ser sometido a riesgos evitables, contaminación, violencia, ser privado de satisfactores esenciales, agua, alimento, abrigo, ya se vulneró el derecho a la salud. Si hay falta de acceso a los servicios de la capacidad resolutiva y la calidad adecuada a la necesidad, ya se vulneró el derecho a la salud. Pero además, si hay falta de información adecuada o de autonomía para tomar decisiones relevantes respecto a la salud propia o de su familia, también se vulneró el derecho a la salud. Nosotros en la carrera de medicina que nos tocó, digamos, organizar y gestionar, empezamos en el propio ingreso a la carrera, digamos, a explicar derecho a la salud y leyes de derecho a la salud. Y los estudiantes incluso de ingreso nos decían, bueno, yo no vine aquí a aprender leyes, yo vine a aprender medicina, digamos. Y le decíamos, mire, el problema es que hay una función profesional que usted no se puede olvidar, digamos, que además de ser profesional de salud, o si usted quiere ser profesional de salud, tiene que ser abogado por el derecho a la salud, digamos, ¿no? El rol de abogacía está en el corazón de la palabra profesor y de la palabra profesional, que viene de profesare, sistema de valores y creencias, hay una fe en el medio, y si usted me dice que no cree en nada, entonces no es profesor ni es profesional, digamos, para decirlo gráficamente. Disculpen que sea un poquito sobre gráfico o enfático en este tema. Ahora, esto se da en el contexto de instituciones que deben ser reformadas con una tarea gigantesca, digamos, porque, digamos, digamos, uno no quiere, digamos, mirar el sistema de salud y decir, regresemos a lo anterior, digamos. Definitivamente tenemos que dar un salto hacia adelante en la transformación tanto de la microgestión, de la meso o de la macrogestión, que requiere una serie de aportes que vienen de distintas escuelas, que están ahí, algunas puestas, no voy a entrar en ese detalle, pero sí a plantear fundamentalmente que estas escuelas son, en el supermercado de las ideas de administración, son aquellas escuelas seleccionadas por haber sido las que tienen más afinidad con la naturaleza del trabajo en salud, que voy a llamar genéricamente, digamos, como una misión terapéutica, digamos, ¿no? Es decir, que en último caso, todos los trabajadores de salud, hasta los que hacemos gestión, en último caso, tenemos que imbuirnos, digamos, de una actitud terapéutica. Luego, hay sistemas organizacionales que refuerzan el carácter terapéutico de las organizaciones, digo macro, micro, servicio de salud, centro de salud, hospital, pero también ministerio de salud, o hay una actitud terapéutica o no la hay, digamos, ¿no? Y entonces, estas escuelas tienden a empoderar, tienden a circular con estas 4 puntos cardinales, que son el del gobierno, el del poder, el del saber, y el de la voz del sujeto de la subjetividad, es decir, la voz de la ciudadanía, pero en esa relación, ustedes ven sobre el lado izquierdo, digamos, de su pantalla, están viendo 2 escuelas que son especialmente pertinentes para la entrada, digamos, de la relación educación-reformas de los sistemas de salud. Y se refiere fundamentalmente a entender que nosotros tenemos que encontrar cómo perforar la roca dura, digamos, y desencadenar o encontrar puntos de palanca, en este caso desde la educación, para desencadenar reformas macro y microorganizacionales en los servicios y sistemas de salud. Y allí es donde nos parece que este costado, que no quiero decir que sea el único ni el principal, sino que me toca a mí hablar de esto, pero definitivamente no lo menoscaben, digamos, dentro de las posibilidades, que es la incidencia y la prevalencia de la educación para generar organizaciones abiertas al aprendizaje y para construir culturas innovadoras, es decir, culturas que sean capaces, digamos, de capturar lo último, lo más reciente, lo imprescindible. Bueno, hace un ratito Francisco Campos hablaba, digamos, de la capacidad en tiempo real de responder, digamos, al Zika y al drama de la microcefalia en Brasil, digamos, con cursos rápidos de respuesta. Bueno, esto significa que ha habido una organización abierta al aprendizaje y que ha habido rápidamente la flexibilidad de las organizaciones para dar respuesta.
con el COVID nos pasó a todos, digamos, así que podríamos decir, no somos los mismos organizacionalmente en el 2019 que en el 2022, habiendo pasado una pandemia de esta magnitud, no ha ocurrido nada parecido desde hace un siglo. Ahora, si nosotros vamos generando, ahora alineando los planetas, podríamos decir así, podríamos decir entonces que efectivamente el sentido direccional lo marca el derecho a la salud. Bueno, yo sé que está incluso en la Constitución colombiana, digamos, pero hay poca gente que ha leído la Constitución colombiana, así que a lo mejor ahora tenemos condiciones para que se la lea. Digamos, a su vez, digamos, el sentido direccional contrario es transformar la atención de la enfermedad como un producto transable en el mercado. Digamos, es muy curioso que el libro, digamos, Invertir en Salud del Banco Mundial, digamos, del 1993-94, en ningún momento habla de salud, digamos. O sea, todo el tiempo habla de la organización de la prestación de atención de enfermedades. Esto está un poquito, digamos, dentro de este marco. Ahora, esto al mismo tiempo nos implica que necesitamos trabajar reformas que sean reformas progresivas, dentro del cual estamos mencionando que la fuerza laboral cumpliría un rol protagónico, digamos, dentro de esas reformas progresivas. Por supuesto que hay otras reformas que son regresivas, que lo último que les interesa es saber qué piensan los profesionales de salud, qué piensa la población sobre el sistema de salud. Ahora, cuando uno piensa en reformas, generalmente piensa en leyes, digamos, en cambios de financiamiento, en escribir en la estructura tecnolegal, digamos, de lo que llamamos sistema de salud. Todo bien, coincidimos, es un gigantesco esfuerzo, pero también queremos señalar que hay que escribir las reformas en la estructura tecnocultural de las organizaciones, digamos, que tiene que ver con las organizaciones abiertas al aprendizaje para que efectivamente, digamos, las organizaciones se vuelvan plásticas, digamos, vamos a decir así. La educación, digamos, los aprendizajes significativos hacen líquido, hacen blando lo que en contextos habituales son roca dura, digamos, ¿no? Como a veces aparece en la lava volcánica, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, es líquido, digamos, hasta que se enfría, digamos, lo dejas enfriar y se vuelve piedra, digamos. Bueno, las reformas hay que tomarlas, tienen su timing, tienen su momento dentro del cual, digamos, no se puede perder demasiado tiempo porque luego se va a enfriar y se queda en el lugar que le encontró enfriándose, para decirlo gráficamente, ¿no? No quiero meter presión en este momento en una gestión que recién empieza, pero el tiempo pasa volando, digamos. También me gustaría señalar que por detrás, digamos, de las organizaciones abiertas al aprendizaje, uno podría decir que hay una jerarquía en la educación, dentro del cual a lo mejor cualquiera hubiera empezado primero, no sé, por el grado, por el ingreso a las carreras de salud, y yo voy caminando al revés, digamos, para decirle, mire, si a usted lo que le interesa es impactar en la prevalencia, digamos, disculpen que uso este concepto robado de la epidemiología, pero quiero decir que a veces, cuando uno hace reformas en la educación universitaria, bueno, crea un clima quizás muy interesante, pero disculpen si lo digo así, digamos, pero es como que nos alentamos recíprocamente, digamos, las aguas del río, creyendo que somos tan dulces que cuando lleguemos al mar lo vamos a endulzar. Después resulta que el mar, digamos, nos sala a nosotros, digamos, ¿no? Entonces, en esa lógica, si uno quiere incidir sobre la cultura organizacional, la más impactante y eficiente de los impactos para tener organizaciones abiertas al aprendizaje son las décadas que hemos trabajado, y algunos países avanzado muchísimo más, en lo que vamos a llamar educación permanente en salud. Así que yo diría, digamos, que si a mí me toca gestión, lo primero que quiero escuchar es sobre esto, digamos, y sabiendo que también me va a importar lo que podríamos llamar la incidencia, que es el caso de, vamos a decir así, como es la incidencia en epidemiología, los casos nuevos, es decir, los nuevos graduados que se van a incorporar al mercado laboral, digamos, evidentemente me interesa cómo están formados, cómo están moldeados, qué competencias tienen para la complejidad que van a abordar. Pero al mismo tiempo, digamos, esta incidencia
incide relativamente poco, digamos, si quiero cambiar la cultura de una organización. Así que luego viene la tarea de alinear, digamos, la educación permanente con la formación de grado de técnicos y de profesionales de salud. En el medio de esto, digamos, por fuera de estos dos extremos, está, por un lado, digamos, una especie de impacto mixto que tiene que ver con la formación de posgrado, especialmente en la modalidad residencia. Es decir, el sistema de residencias profesionales en salud, si uno lo ve de un lado, es formación de posgrado. Si uno lo ve de otro lado, digamos, es educación permanente, digamos, porque los residentes, ya nos hemos olvidado que las residencias médicas nacieron específicamente en su genealogía, digamos, en Estados Unidos, luego de la desmovilización de la Segunda Guerra Mundial, de los médicos de guerra, digamos así, surgió fundamentalmente para mejorar la calidad de los servicios y secundariamente para formar nuevos profesionales, ¿no? Terciariamente para ninguna de las dos cosas, que fue para armar un delta en el mercado de trabajo e impedir una especie de caída del ingreso de los médicos por una enorme cantidad de médicos repatriados que sabían hacer de todo, digamos. Entonces, la sobreespecialización de la medicina fue una estrategia económica, además de otras cosas que ustedes también y todos compartimos en términos de ampliación de conocimientos. Doctor Ahora, Rovere. el otro factor que también importa, Doctor Rovere. con el tiempo. Quedan 5 minutos. ¿Cómo no? Para la El presentación. factor también importante para tener en cuenta es que la formación en salud colectiva y en liderazgo también hacen un puente entre educación permanente y formación de grado de los profesionales de salud. Estos conceptos a mí me parecen interesantes ahora para juntar lo que parece el agua y el aceite, digamos. Cada nivel educativo que tenemos en salud tiene un paradigma distinto. Y a mí me parece importante compartir la educación crítica, una vez pensada como experimental, como contestataria, como reacción a la corriente central de la ciencia de la educación, ha alcanzado madurez y resultados suficientes como para ser considerada una alternativa potente para una formación tecnoprofesional estancada, ¿sí? Otro concepto, experiencias alternativas en la formación médica de grado, en la formación de enfermería, en la educación permanente, que no han alcanzado masa crítica para desplazar los modelos hegemónicos, deben ser revisitadas por su centralidad para una educación emancipadora al servicio de reformas progresivas. Y por último, esta reflexión no resulta pertinente solo porque se puede pensar otra forma de alcanzar las adecuadas competencias situacionales de los equipos de salud para la calidad de sus prácticas profesionales, sino además porque las propias prácticas profesionales, de la mano del incremento sustancial de las enfermedades crónicas, devienen cada vez más prácticas educativas. Quiero decir que el que hoy educa a profesionales de salud también está educando futuros educadores, digamos, porque un rol fundamental en las enfermedades crónicas, digamos, es empoderar pacientes que van a protagonizar su recuperación, que no la va a protagonizar el equipo de salud, sino los propios pacientes, sus familias y sus comunidades. En ese sentido, me parece que el recorrido de la educación permanente, digamos, muy particularmente, diría, miremos la experiencia de Brasil en educación permanente en gran escala, digamos, y cómo ha sido su función plástica en los servicios de salud. Luego, nos quedaría un esquema relativamente simple. Empezamos con educación tradicional para prácticas profesionales tradicionales. Hemos hecho experiencia de educación innovada, pero para prácticas profesionales que siguen siendo tradicionales. Y hoy nos deberíamos preguntar qué sinergia podemos hacer para una educación innovada con prácticas profesionales igualmente innovadas que incluyan a la educación, digamos, como paradigma de parte de las prácticas profesionales en salud. Esto significa que una serie de herramientas que vienen de distintos campos, como educación permanente, aprendizaje basado en problemas, casos, proyectos, prácticum reflexivo, interprofesionalidad, escenarios de aprendizaje, TICs educativas, nuevos escenarios de aprendizaje, especialmente comunitarios, experiencias preprofesionales tempranas, investigación traslacional, simulación preclínica como herramienta y como derecho del paciente, articulado con prácticas innovadas, trabajo en equipo, centrado en la salud,
trabajo educativo, empoderante de los y los ciudadanos, trabajo en redes, nos parece que puede dar un margen, digamos, para repensar esta sinergia, digamos, entre el sistema educacional y el sistema de salud, pero hibridado recíprocamente uno con el otro. Finalmente comparto esta frase, que me parece que es una frase para leer despacito, aunque ya estamos terminando, es la última, que dice, es una frase de Pisón Rivière. Enrique Pisón Rivière es un psicólogo social argentino, psicoanalista con muchísima cercanía con Paulo Freire, que decía algo como: el aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad para transformarla y a la vez ser transformado en ese proceso. El proceso de apropiación constituye una forma de acercamiento, de relación entre el sujeto y el mundo. El sujeto es activo transformador. En ese marco, digamos, me parece interesante y agradezco enormemente la posibilidad y creo que hablo a nombre también de todos mis compañeros, de estar hoy ahí y al mismo tiempo ponernos a total disposición, acompañando, digamos, con mucha emoción, muy empáticamente, el proceso de transformación que inicie hoy o que esté iniciando ya nuestra querida Colombia.